La mañana del 25 de diciembre del año 800, en la Basílica de San Pedro en Roma, se llevaba a cabo una ceremonia decisiva. La iglesia estaba llena de clérigos, nobles y representantes del poder de la época. No era una misa más. Aquel día, el Papa León III se preparaba para colocar una corona sobre la cabeza del gobernante más influyente de Occidente europeo. La coronación de Carlomagno transformaría su autoridad, dándole un título que no se había usado en siglos: emperador de los romanos. En medio del templo se encontraba Carlos, rey de los francos, conocido ya por todos como Carlomagno. Su figura imponía. Era alto, robusto, con la presencia de alguien acostumbrado a mandar. Durante años había extendido su autoridad sobre los territorios que abarcaban gran parte de Europa occidental. Sus conquistas habían llevado su nombre a ser pronunciado con respeto y temor. Sin embargo, ese día aún no sabía que se estaba a punto de convertir en algo más. El Papa León III se acercó con la corona en las manos. No solo era un adorno real, representaba el antiguo título de emperador. Ese título había desaparecido desde la caída del Imperio Romano de Occidente, más de 3 siglos atrás. Europa, desde entonces, se encontraba dividida en reinos y territorios en conflicto, sin una autoridad central clara. Con esa coronación, el Papa no solo reconocía el poder de Carlomagno, sino que intentaba devolver a Occidente una figura de unidad política. El Papa elevó la corona y la colocó sobre la cabeza de Carlomagno. Los presentes se pusieron de pie, las voces se unieron en aclamación. A Carlos Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador de los romanos. Así, aquel día no solo se coronaba un hombre, se coronaba una idea, una ambición, una nueva forma de Europa. Carlomagno se convertía en emperador del Sacro Imperio Romano, y con ello nacía un proyecto que configuraría la Edad Media y daría forma a lo que siglos después conoceríamos como Europa. Pero para comprender cómo se llegó a este momento, es necesario regresar, volver al origen, conocer el mundo que lo vio nacer, la familia a la que perteneció, las guerras que libró, las reformas que emprendió y el legado que forjó. Porque Carlomagno no solo fue un rey, fue un constructor, y su obra, aunque sometida a los vientos del tiempo, permaneció como uno de los pilares de la historia occidental. Para comprender la figura de Carlomagno, primero es necesario observar los cimientos sobre los que nació. Él formaba parte de la dinastía carolingia, un linaje que, antes de reyes y emperadores, había sido una familia de mayordomos del palacio en el reino franco. El reino franco estaba gobernado por la dinastía merovingia, cuyos reyes, con el paso del tiempo, fueron perdiendo fuerza real. Aunque seguían siendo reyes en nombre, su autoridad práctica se había debilitado. Las responsabilidades y decisiones más importantes comenzaron a recaer en los mayordomos. El cargo de mayordomo de palacio, en un inicio, tenía funciones administrativas: organizar las finanzas, supervisar la corte y asegurar el funcionamiento cotidiano del gobierno. Sin embargo, conforme los reyes merovingios se fueron convirtiendo en figuras cada vez más simbólicas, los mayordomos empezaron a tomar decisiones militares, territoriales y políticas. Eran ellos quienes negociaban, quienes dirigían campañas y quienes realmente coordinaban el reino. En otras palabras, aunque no llevaban el título de reyes, eran quienes gobernaban en los hechos. La familia de Carlomagno, los carolingios, no heredaron el poder de manera abrupta. Su ascenso fue progresivo, construido a través de la administración, el control de la guerra y la capacidad de mantener la unidad de los territorios francos. Durante generaciones, los carolingios fortalecieron su influencia hasta que, finalmente, el mayordomo Pipino el Breve, padre de Carlomagno, tomó una decisión que cambiaría la historia. Solicitó y obtuvo del Papa la legitimación para convertirse oficialmente en el rey, desplazando a los merovingios. De este proceso surgía la base política que Carlomagno heredaría y expandiría. No solo recibió un reino consolidado, recibió un esquema de autoridad donde la fuerza militar, la administración territorial y la relación con la iglesia ya estaban alineadas. Ese equilibrio entre poder político y respaldo religioso sería fundamental en el desarrollo de su futuro imperio. Sin embargo, el camino hacia esa consolidación no fue inmediato. Antes de Carlomagno hubo figuras clave que reforzaron la posición de la familia. Fue Pipino de Geristal y más tarde su descendiente Carlos Martel quienes establecieron el dominio de este linaje.
Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, se convirtió en una figura crucial en la historia europea tras su victoria en la batalla de Poteris en el año 732, donde detuvo el avance musulmán proveniente de la península ibérica. Esa victoria no solo tuvo consecuencias militares, otorgó prestigio, legitimidad y reconocimiento político a la familia. A partir de allí, la influencia carolingia se encontraba en un punto óptimo para dar un paso decisivo, algo que su hijo, Pipino el Breve, llevaría a cabo al solicitar y obtener del Papa el reconocimiento para convertirse oficialmente en rey. Con ello, la autoridad de facto se transformaba en una autoridad legítima. Carlomagno nacería dentro de este nuevo orden. La alianza entre la Iglesia y la familia carolingia tenía beneficios claros para ambas partes. El papado necesitaba un aliado militar que lo defendiera, especialmente frente a la presión de los lombardos en Italia. Los carolingios, por su parte, necesitaban legitimidad para que su poder no solo dependiera de la fuerza. Al ser coronado con la aprobación papal, el gobierno de Pipino adquiría un fundamento religioso y político. Era una relación de apoyo mutuo, protección a cambio de reconocimiento. De esa alianza nacería el escenario que permitiría el ascenso de Carlomagno. Carlomagno nació alrededor del año 742, aunque la fecha exacta es aún discutida. Era hijo de Pipino el Breve y Bertarda de Laon. Los testimonios de su infancia son escasos, pero se sabe que recibió una educación acorde a la necesidad de formar un gobernante, entrenamiento militar, hábitos religiosos y la instrucción básica necesaria para comprender la administración del reino. En el año 768, a la muerte de su padre, el reino fue dividido entre él y su hermano Carlomán, siguiendo la tradición franca. Sin embargo, esta división no tardó en mostrar tensiones. Ambos hermanos gobernaban territorios que compartían fronteras y rivalidades internas. Sin embargo, el destino intervendría. En el año 771, Carlomán murió de manera inesperada, dejando a Carlomagno como rey único de los francos. Con el trono en sus manos, Carlomagno heredaba no solo poder, sino una tarea: consolidar la unidad, y para hacerlo, comenzó un largo periodo de campañas militares. El reino franco no era homogéneo. Estaba rodeado de pueblos divididos con sus propias leyes, religiones y estructuras de poder. Para mantener su autoridad y asegurar la unidad de sus territorios, Carlomagno consideró necesario expandir y consolidar sus fronteras. Durante su reinado, tuvo que sostener campañas militares en distintas regiones, y cada una de ellas contribuyó a definir la extensión y cohesión de su imperio. Uno de los conflictos más prolongados fue la guerra contra los sajones. Este pueblo germánico defendía con firmeza su autonomía y sus creencias tradicionales. Carlomagno los enfrentó durante más de 30 años, en una contienda que combinó la conquista territorial con la imposición del cristianismo. Al final, la región sajona quedó integrada al reino franco, aunque esta integración fue resultado de un proceso largo, difícil y marcado por episodios de resistencia y tensión religiosa. En Italia, la situación fue distinta, pero igual de decisiva. El reino lombardo presionaba al papado y disputaba territorios en el norte de la península. Cuando el papa pidió apoyo, Carlomagno intervino. En el año 774 derrotó a los lombardos y asumió el título de rey de los lombardos, extendiendo su control hacia el sur y reforzando aún más la alianza entre su dinastía y la iglesia. Hacia el suroeste, Carlomagno también intentó avanzar más allá de los Pirineos. Buscaba establecer presencia en la península ibérica, en una región dominada en gran parte por el poder musulmán. La expedición hacia Zaragoza no obtuvo los resultados esperados y, durante la retirada, la retaguardia del ejército franco fue sorprendida en el paso de Roncesvalles. Este hecho quedó registrado de manera legendaria en la canción de Roldán, mostrando cómo incluso en sus retrocesos el impacto de su figura dejó huella en la memoria cultural europea. En el frente oriental, Carlomagno también llevó a cabo campañas importantes. Avanzó hacia las regiones de Europa Central, donde enfrentó a los ávaros y aseguró la subordinación de varios grupos eslavos. Estas acciones no solo ampliaron el territorio bajo control franco, sino que reforzaron la frontera oriental de su imperio, creando una zona más estable frente a posibles incursiones. Toda esta construcción de poder e influencia desembocaría en el evento con el que iniciamos este relato. La coronación imperial simbolizó la restauración de un imperio occidental, la unión entre poder político y religioso y la afirmación de Carlomagno como protector de la cristiandad. Sin embargo,
El título no fue solamente una ceremonia solemne, sino el punto de partida para un proyecto de organización y gobierno mucho más amplio. Porque más allá de sus conquistas, la verdadera habilidad de Carlomagno se manifestó en la manera en la que administró un territorio tan extenso y diverso. Para mantener la unidad, dividió el imperio en condados, cada uno dirigido por un conde encargado de impartir justicia y gestionar los recursos locales. Y para asegurar que esas autoridades no actuaran de manera independiente, envió a los llamados missi domicii, funcionarios itinerantes que supervisaban la aplicación de las leyes y garantizaban la fidelidad al poder central. Promovió un renacimiento intelectual, el renacimiento carolingio. Llamó a su corte a sabios como Alsunio de York y fomentó la creación de escuelas en monasterios y obispados. Su objetivo era claro: formar clérigos capaces de leer correctamente los textos religiosos y uniformar la administración. La religión era elemento clave para la unidad política. Carlomagno impulsó la difusión del rito romano y la estandarización de la liturgia. Carlomagno murió en 814, en Aquisgrán. Su único hijo sobreviviente, Luis el Piadoso, heredó el imperio, pero tras su muerte, el territorio sería dividido entre sus hijos, fragmentándose en diversos reinos. Esta división marcaría los orígenes de entidades que con el tiempo se convertirían en Francia y Alemania. A pesar de la fragmentación, la idea de un imperio cristiano unido permaneció viva. Su figura sería recordada como símbolo de unidad cultural, defensa de la fe y construcción política. Carlomagno fue más que un conquistador, fue un arquitecto institucional. Su imperio no sobrevive intacto, pero su visión sentó las bases de aquello que llamamos Europa medieval. Su coronación fue el renacimiento de una idea que había quedado dormida desde la caída de Roma. Una idea que Europa buscaría perseguir, reconstruir y reinterpretar durante siglos. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.